Dios te bendiga, querido hermano. La paz de Dios esté contigo. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Un gusto estar contigo otra semana más aprendiendo de la palabra de Dios. Siempre cada semana, tenemos una clase de discipulado. Y hoy el tema que nos toca es equipados por la palabra del Señor, usando la misma metodología, contestando preguntas a través de la palabra del Señor o aprendiendo de la palabra del Señor a través de preguntas. Es un gusto estar aquí contigo cada semana y siempre dejamos abajo en la descripción mi número de teléfono y mis redes sociales para que te puedas contactar conmigo y así poderte apoyar con material digital para tus clases de discipulado. Gracias, pastor, hermano, amigo, que siempre estás pendiente con nosotros. También, si tú no estás suscrito todavía a nuestro canal en Secris, te motivo a que lo puedas hacer. Toca la campanita, pon todas para que puedas recibir todas las notificaciones cuando subimos algún video, aparte de estas clases de discipulado. Sin más que decir, vamos entonces a la clase en sí, equipados por la palabra del Señor. Contestemos la primera pregunta. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Permítame entonces contestar esta pregunta a través de la palabra. Vamos a la palabra. Hechos 20:32 dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? Hay personas que piensan que solo ir a la iglesia es suficiente para crecer espiritualmente y piensan que con leer la Biblia en la iglesia es suficiente. Con que otro te lo lea y tú escuchas es suficiente. Con el mensaje semanal que vas es suficiente. Pero no es suficiente, estimados hermanos. Necesitamos que cada día, aun después que salgamos de la iglesia, cada día estemos nosotros leyendo la palabra del Señor, memorizando la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor y haciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Dice aquí que ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea que nos encomienda al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, o sea que somos siendo edificados en la vida cristiana a través de muchas disciplinas, pero dice que en la palabra del Señor y en la comunión con el Padre somos sobreedificados, o sea que sobrepasa la edificación normal que tenemos. Es importante que la palabra del Señor entre a nuestro corazón y a nuestra vida para que seamos mejores personas, mejores seres humanos, mejores papás, mejores hijos, mejores hermanos, mejores empleadores, mejores empleados, mejores estudiantes. La palabra del Señor abre nuestra mente no solamente a cosas del reino, a cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, sino es una guía para nuestra vida en este mundo. Y seremos sobreedificados en el poder de ella, porque la palabra del Señor transforma, porque la palabra del Señor inquieta nuestro corazón y nos hace ser diferentes. Nos conmueve lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de la salvación, la herencia de que somos hijos y coherederos del reino. O sea, viene a nuestro conocimiento lo que Dios tiene preparado para nosotros en este presente, en el futuro y por toda la eternidad. Ese poder tiene la palabra del Señor. Tiene el poder para que nosotros seamos sobreedificados y seamos esas personas que Dios quiere para nosotros. Si toda la humanidad, si todo el mundo aprendiera más de la palabra del Señor, seamos un mundo diferente. Es más, si el cristiano común, si el cristiano en general leyera, estudiara, meditara la palabra del Señor,
fuéramos mejores cristianos y nuestra comunidad donde viviéramos hiciéramos la diferencia, porque a eso nos ha mandado Dios. Ese poder tiene la palabra del Señor. Segunda pregunta, ¿por qué es importante que esté equipado con la palabra del Señor? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es importante? Porque sin la palabra del Señor no entenderemos nuestra naturaleza, no entenderemos nuestro propósito y no seremos confrontados con el pecado, queridos hermanos. Hoy en día mucha gente que va a la iglesia, llámese predicadores, pastores o líderes, tienen temor a hablar de pecado. Es más, a algunos les parece ofensivo hablar de pecado. Pero hermanos, si no confrontamos a las personas con el pecado a través de la palabra del Señor, no sabrán su necesidad y no sabrán su enfermedad que los carcome. De nada sirve decir, ven a Dios, que Dios te sanará, hablando de una sanidad espiritual. Ven a Dios, que Dios te va a resolver tus problemas, si no atacamos el meollo del asunto, que es el pecado. ¿Y por qué digo que el pecado? ¿Qué tiene que ver este verso con el pecado? Porque dice que la palabra es viva. Y es maravilloso, porque cuando uno lee por primera vez la palabra del Señor, wow, uno se da cuenta de muchas cosas. Pero también es viva porque transforma, lo hablamos en la pregunta anterior. Pero dice que es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para llegar, dice, como toda espada de dos filos, que llega, dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más recóndito de nuestra alma llega la palabra del Señor. Es viva y eficaz para transformar y abrir nuestros ojos a nuestra realidad. La realidad que somos pecadores, la realidad de que necesitamos a Dios, la realidad, estimados hermanos, que sin Dios y sin el sacrificio de Jesús estamos condenados. Por eso es importante estar equipados con la palabra del Señor. Pero no solamente a las personas que no tienen a Cristo, sino también a aquellos que ya hemos recibido a Cristo, para que la palabra nos confronte, nos inquiete, nos moleste y si es posible nos enoje para mover nuestro mundo y volver a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es importante ser equipados por la palabra del Señor. Tercera pregunta, ¿qué características tiene la palabra del Señor? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Primero, es inspirada por Dios, fue escrita por hombres en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores de diferentes estratos sociales, reyes, profetas, alfareros, jornaleros, campesinos, príncipes. Pero tienen un propósito en común, tiene una visión en común, la redención, la salvación del hombre. Dios inspiró a través del Espíritu Santo a estos hombres para escribir y poder nosotros escuchar palabra del Señor, poder saber qué es lo que Dios tiene para la humanidad y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que está en la palabra del Señor y también poder enseñar a otros. Es útil para que nosotros podamos enseñar a otros, así como nosotros aprendimos de ella.
Es un honor, es un privilegio poder enseñar a otros lo que Dios tiene o quiere para nuestras vidas. Es útil para redarguir, es hacernos entender a través de la palabra del Señor que estamos mal. Redarguir es sentirnos mal. Redarguir es, pero no sentirnos mal y echarnos a morir. Es sentirnos mal y reconocer mi falta, mi pecado. Pero también es útil para corregir, ya que me he sentido mal, porque la palabra me ha confrontado con mi realidad. Entonces ahora quiero corregir mi rumbo y también para instruir en justicia, para instruir en la justicia de Dios, no en la justicia de los seres humanos. La justicia de Dios es que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz para morir por mí. Estaba condenado o estábamos condenados a muerte, pero Él tomó mi lugar. Esa es la justicia de Dios. Somos justificados por la fe puesta en Jesús. Somos justificados por la sangre derramada en la cruz, inspirada, enseñada para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado al ser equipados por las Escrituras? Dice 2 Timoteo 3:17, más adelante del 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. El hombre de Dios perfecto está preparado para toda buena obra de Dios. El hombre de Dios perfecto está preparado para toda buena obra de Dios. Hermanos y hermanas, tú que vas a la iglesia, ¿has escuchado alguna frase despectiva de algunas personas? ¿O la has dicho tú tal vez en algún momento? Y dice ese que va a la iglesia. ¿Y cómo es que este va a la iglesia y hace estas cosas? Son preguntas que molestan y ofenden cuando alguien te dice eso. Pero sabes, molesta más cuando es cierto. Cuando es cierto porque no damos el testimonio de cristianos. Porque no hacemos buenas obras. Y hacer buenas obras no solamente es dar algo a aquel que te pide en la calle, sino hacer buenas obras es aún aquellos que hablan mal de nosotros. Hacer buenas obras es aquellos que por ellos mismos son nuestros enemigos, porque ellos quieren. Hacer buenas obras, queridos hermanos, es demostrar el amor de Dios en el mundo en el que vivimos. Ser dadivoso, misericordioso, compasivo, amoroso. Ser sacrificados por el bien común. Ser sacrificados para ayudar a otros, no mirando a quién. Esas son las buenas obras. Ser, hermanos, hacer buenas obras sin pensar en nosotros, sino pensando en los demás, como Jesús lo hizo y lo hace todavía. Por eso es que necesitamos aprender de la palabra del Señor para ser preparados como un hombre perfecto y una mujer perfecta para toda buena obra. Y en vez de que nos digan, dice ese que va a la iglesia, o por qué ese va a la iglesia si no cambia, dirán, ahí va un hombre y una mujer de Dios. Última pregunta. ¿Por qué un discípulo de Cristo debe estar cimentado en la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que estar cimentado en la Biblia, en la palabra del Señor. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Jesús, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Cuando despreciamos, desechamos la palabra del Señor, estamos desechando a Dios. Cuando no nos motiva ni nos alegra leer la Biblia, estamos desechando a Dios. Hay muchas personas en las iglesias que están pasando serios problemas, pero es en la palabra donde encontramos paz, porque es palabra, es Dios hablando, donde Dios nos promete muchas cosas. Hay gente que no sabe defenderse del enemigo, mucho menos atacar al enemigo con la palabra del Señor. Hay
Hay mucha gente que no sabe la Biblia, no, ni se sabe versos memorizados de la Biblia, no sabe aplicarla. Por lo tanto, cuando vienen las tormentas se hunde. Pero cuando nosotros somos edificados en la palabra del Señor, estamos lo suficientemente equipados para poder soportar toda tormenta que venga a inundirnos. Estar cimentado en la roca que es Jesús, que nos dejó la mayor instrucción, que sigamos las palabras y seamos obedientes al Padre. ¿Y dónde están las instrucciones del Padre? En la Biblia. Su palabra escrita, estimados hermanos. Es necesario ser equipados por la palabra de Dios. Estimados hermanos, no menosprecies la palabra. Sigue instruyéndote en ella, sigue aprendiendo en ella, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Nos miraremos una próxima clase. La paz de Dios esté contigo.